Esto es Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la sociedad cubana. Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas, hoy en una fecha especial para todos los cubanos. Una fecha especial para el pueblo de Cuba, para Cuba como nación, como país, como isla, como contacto físico con el mundo. Se trata del 20 de mayo, Día de la República, en 1902, cuando coronó la idea y coronaron los esfuerzos de tantos cubanos por más de un siglo, por tener la independencia y por llevar a cabo los deseos de los cubanos de ser libres. Vamos a escuchar un fragmento de La Bella Cubana de José Aguay. Tienen José Aguay con esa historia, esa narración y esa pieza musical que escribió para siempre. ¿Quién no ha temblado escuchando La Bella Cubana? Tenemos invitados especiales aquí en Miami, los tres, porque va a haber un evento en el Centro Hispano de Cultura, coordinado por Luis de la Paz. Ha invitado a el poeta, expreso político, intelectual cubano Ángel Cuadra, que ya está con nosotros. Ángel, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Luis Felipe, para ti y para toda nuestra audiencia. Gracias por estar una vez más aquí en Contacto Cuba. Desde Miami también Julio Schilling, profesor, animador cultural, escritor, intelectual, que ahora mismo está preocupado por lo que pasa en Cuba y el mundo con todos los cubanos. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Felipe, encantado de estar contigo, con todos los hermanos que están presentes y con nuestros queridos hermanos en la isla de Cuba. De vuelta, porque has estado varias veces por aquí. Así es. Qué bueno, te lo agradecemos. Armando de Armas, desde el estudio, aquí con nosotros, periodista, investigador, ensayista, narrador, novelista cubano. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo, qué honor. No se puede decir como en la pelota, cuarto bate. Los tres están en la misma posición y tendrán que rotarse para batear, así que... Bueno, pues lo haremos. Lo haremos. Ángel Cuadra, comenzando contigo. La trascendencia de la República como modelo para los años que han pasado. Si se puede hacer una fotografía de la República que pase hasta hoy, ¿cómo se puede hablar de esa foto? Mira, primeramente, es de felicitar este programa, porque los pueblos deben acudir siempre a aquellos que sembraron sus raíces, o sea, a los que podemos llamarles padres fundadores o próceres fundadores, porque hay un espíritu nacional que se va creando con el aporte de los sentimientos y los pensamientos de todos los que han tomado parte a lo largo del tiempo en las diferentes generaciones, etcétera, etcétera. El 20 de mayo es una fecha muy significativa porque tras una lucha tan larga, tan solitaria y tan desproporcionada, los cubanos llegaron al fin a tener una república. ¿Qué querían los padres fundadores? Lo manifestaron en el campo de batalla. En pleno campo de batalla se les ocurrió crear un gobierno civil. Un gobierno civil con estructura esquemática democrática, con un poder ejecutivo y una Cámara de Representantes ante la cual tenía que el Ejecutivo responder. O sea, un esquema, diríamos, cuasi democrático. Y eso fue lo que los padres querían. Y para institucionalizar más todavía aquello, hicieron una constitución, la Constitución de Guaymaro, que en septiembre del 69. Ajá. Y después, en la misma guerra del 95 que orientó Martí, volvieron a estructurar un gobierno civil, o sea, mostrando la civilidad, cosa que no creo que ningún movimiento de independencia en América se arrancara. Así mismo, me parece, Ángel, una buena presentación para un país. Pasamos a Julio Schilling. ¿Qué se le puede enseñar a las nuevas generaciones
mostrándole una foto de la República? Mira, primero, todo proceso de una democracia incipiente está lleno de defectos, absolutamente todos sin excepción. Defectos en cosas que no quitan el brillo de sus instigadores, que fueron, en el caso de Cuba, pues esa gran gama de mambises, de que forjaron una patria, y que si bien la república que se fundó en 1902, pues no reuniría todas las características de ideal, tampoco, cuando miramos a través de la historia, lo ha tenido ningún otro país en el planeta. La democracia es un proceso de tiempo, es un proceso histórico que conlleva muchos arreglos y muchas cosas. En gran parte, la dictadura castrista ha querido deformar esa realidad. Ajá. Porque podemos hablar de los logros innegables, ¿no? ¿Verdad? En el ámbito económico, pero hay mucho más allá de la Cuba republicana, pero hay mucho más allá de eso que, a mi juicio, no quedan secundados o puestos a un segundo plano por defectos obvios que había cuando, de nuevo insisto, comparamos con otros países, incluso los Estados Unidos, que tuvo sus rebeliones, tuvo sus casos de corrupciones electorales, tuvo su gran guerra civil, y estamos hablando años después de haberse fundado como república. Claro, claro. Julio Schilling, pasamos al estudio. Armando de Armas, que va a presentar en parte de este conversatorio Cuba 20 de mayo, la fecha que no debió dejarse de festejar. La dicotomía república-revolución siempre han antepuesto. Por supuesto, los ideólogos del marxismo de izquierda han antepuesto uno contra otro. ¿Vale esta comparación? ¿Vale una comparación así después de, por ejemplo, de tantos años y tantas personas al exilio, fusilamientos y maneras de coartar la libertad? ¿Por qué el empeño de los ideólogos del marxismo en comparar una república con una revolución de corte marxista? Primero, no es comparable. Podríamos compararlo en el hecho de que la dictadura cubana ya lleva 57 años y la república duró 56. Es decir, solo comparable en el tiempo. Ahora, si vamos a comparar, los logros de esta revolución son nulos comparados con lo que se alcanzó en menos tiempo durante la república. Yo pienso que la dictadura cubana y Fidel Castro específicamente han tenido un empeño especial en denigrar a la Cuba republicana, y empezando por el término de pseudo-república, que es falso. Era una república con luces y con sombras, como todo obra humana, pero era una república. Esa república que ellos además se encargan de decir que no era el sueño de Martí ni de los mambises, es absolutamente falso, porque el hombre que es el primer presidente de la República de Cuba, electo democráticamente en las primeras elecciones, apoyado además por el generalísimo Máximo Gómez, era el segundo hombre de José Martí en el Partido Revolucionario Cubano, amigo personal de Martí. Es decir, que eso de que el sueño de Martí, que si Martí viviera, una cancioncita que se cantaba también durante la República, esa cosa de revolución pendiente, todo eso es falso. Es decir, Martí era, en algunas veces, los sueños solo pueden anticipar la realidad aproximadamente. Entonces, hay que decir que el sueño de Martí es la República. Con todos los problemas que tuviera, Martí no hubiese hecho las cosas mejor de lo que pasaron. Es decir, no tenía la posibilidad humana de hacerla, porque la realidad es así. No es lo mismo soñar que llevar a la práctica. Claro, claro. Creo que hay que empezar por reconocer que la república era la república, de que no era una pseudo república, de que no éramos un apéndice, como se ha dicho, de los americanos. De los americanos. Por ejemplo, la enmienda Black, que tanto ha sido criticada por tirios y troyanos, para decirlo de alguna manera. En realidad, la enmienda Black no nos supeditaba más a los Estados Unidos que lo que ahora mismo el Commonwealth, la comunidad mancomunada británica, vincula a Canadá a la Gran Bretaña. Ajá. Que se declaran ciudadanos ingleses a mucha honra y sin ningún complejo. Es decir, que ni siquiera la enmienda Black tampoco era lo que se ha dicho.
Qué bueno escuchar. Esto es una lección de historia. Me hubiera gustado, yo que nací en 1971 y me obligaron por más de 6 años hasta que estuve en la secundaria a decir obligado cada viernes que quería ser como el Che. Si a mí me hubieran enseñado la historia de esta manera, yo quizás, posiblemente no estuviera ni en el exilio. Pero pasaron las cosas que pasaron. ¿Te hubieran funcionado a lo mejor? No, bueno, o a lo mejor hubiera sido un tipo de civil diferente al que soy. Me hubiera gustado y me gustaría que los cubanos tuvieran estas lecciones de historia. Ángel Cuadra, la trascendencia de la cultura, de la arquitectura, la pintura, el teatro, la música, para los años que siguieron a la República, son un modelo. Se mantiene todavía como, por ejemplo, en el caso de la arquitectura y de la literatura podemos citar casos específicos en que no han sido superados. ¿Queda algo de esa savia? ¿Hay algo que se pasa de país en país para mantener una nación? Sí, hay mucho de eso y quiero tocar un punto que tocó muy bien Armando. No es cierto que era ninguna pseudo república, porque habría que ver en el 20 de mayo de 1902 qué recogió esa república de los anteriores movimientos republicanos que había en la guerra. O sea, hicieron casi lo mismo. O sea, plantearon una república con esquema democrático, con separación de poderes y una constitución que fuera de 1901. O sea, recogió en el esquema conceptual los mismos principios de los fundadores de la república. Y claro, esta república, como decía Julio Schilling, tuvo en ese periodo de 50 y tantos años cosas malas, cosas buenas, bajas, altas, etcétera, pero sí preservó, a pesar de todo, y la enmienda Pla, que muy bien señalaba Armando ahora, sí preservó el legado de los fundadores de la patria. Y esa patria se fundó también y se siguió adelante en las expresiones artísticas y literarias de la misma, que como Martí decía, que cada estado social trae una expresión a la literatura y que por las diferentes manifestaciones de la misma se puede constatar mejor la historia de los pueblos que por los cronicones que hacen los oficiales. Y eso fue lo con esta cultura que tú me estás preguntando, Viso. En todas las obras de Agustín Acosta, los generales y doctores, de la obra de Villa Cabrera, de la obra de Heredia, en fin, en todas estas cosas se fueron reflejando la continuidad de un espíritu nacional que, como Martí al fin dijo, un país tiene que surgir de sí mismo, de las propias raíces, para sentirse que de verdad han continuado el legado y la obligación que tenemos con los fundadores de la patria. También la cultura la ha reflejado. Así mismo. Incluso hay zonas de la cultura en que se mantienen como espacios modélicos para una expresión artística determinada. La narrativa de los 40 en Cuba, de los años 40 del siglo XX, se mantienen todavía como un espacio modélico. Es decir, la gente dice, el momento en que el Labrador Ruiz, Lino Vaz Calvo, Lidia Cabrera e incluso el primer Carpentier escribieron, es insuperable en la narrativa cubana. Sin dudas. Julio Schilling, ¿por qué a 90 millas, que estamos de Miami, y a cientos y miles de millas, como están otros cubanos en otros rincones del mundo, el exilio, más que dolor, se mantiene como un reservorio para mantener la identidad del pueblo cubano? En efecto, Luis Felipe, Cuba se exilió. En otras palabras, Cuba ha seguido existiendo, la República de Cuba ha seguido existiendo y prosperando. En otras palabras, el régimen castrista, en efecto, ha sido una aberración histórica que ha sido una interrupción de un largo proceso, porque si miramos Cuba colonial, que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en 1820, La Habana es la ciudad más grande en las Américas, quitando a la ciudad de Nueva York. En otras palabras, Cuba siguió como república en ese avance, en esa prosperidad, en ese crecimiento de nuevo, paulatino en el sentido político, como es el caso histórico de todo país, porque es algo idílico pensar que ninguna nación introduce el modelo democrático con una república y que no hay sus conflictos internos. Eso es un hecho y podemos decir, bueno, muchas cosas que se podrían haber hecho diferente, igual que lo puede hacer cualquier otro pueblo, pero el hecho es
que lo que ocurre, la revolución que toma el poder en 1959 y que sigue en el poder hasta la fecha, ese régimen en efecto descarriló lo que la naturaleza del cubano, que el exilio rescató, y que sigue vivo fuera de su territorio. Así mismo es. Vamos a escuchar este fragmento de La Bella Cubana. Están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Recuerden que además de escucharnos a las 4 de la tarde, a las 9:30 de la noche por Radio Martí, nos pueden escuchar también a las 11:30 pasado meridiano por Radio Caracol en la frecuencia 1260M. Estamos conversando hoy con 3 intelectuales cubanos, Julio Schilling, Ángel Cuadra y Armando de Armas, sobre la trascendencia de la República, la fundación un 20 de mayo de la República de Cuba que fue interrumpida. Y sobre esa interrupción quiero comenzar la ronda con Armando de Armas. Una república interrumpida, que es también como una imagen que la gente tiene ahí en 3 nombres, Gerardo Machado, Fulgencio Batista y Fidel Castro como culminación. ¿Dónde está la responsabilidad de los demás cubanos? ¿Tú te refieres a las interrupciones? Mira, yo creo que vamos a ver, la República como todo parto es difícil, como ya se ha dicho aquí. Yo creo que en la República Cubana hay 2 partes al menos que deberíamos de considerar, que es la Primera República, que es la República mambisa propiamente dicha, los hombres que vienen de la Guerra de Independencia, el sueño más aproximado de alguna manera de Martí y los hombres que hicieron 30 años de guerra en realidad. Sí. Que se dice fácil, pero una sociedad que termina escabechinada en sus élites, termina arruinada económicamente, termina paupérrima la población, es decir, encerrada en los campos de concentración de Weiler, que fue en definitiva, porque se dice que el inventor de los campos de concentración fue Hitler, no fue así. Se dice que fue Lenin, tampoco fue así. En realidad fue Weiler el inventor, y el campo de experimentación fue Cuba, que parece que somos campos de experimentación para muchas cosas. Y entonces, esa Primera República, que nace con una constitución muy similar a la constitución norteamericana, embobida de ese espíritu individualista y constitucionalista, y surge además con la enmienda Platt, que de alguna manera velaba para el mantenimiento de las libertades individuales en la isla, para que poderes extranjeros no estuvieran interesados en intervenir en la isla y para que los gobiernos de la isla a la vez no hicieran pacto con esos gobiernos. Esa es la Primera República, con la guerra de los negros de 1912, el 12, Independientes del Color. El 12, donde hubo Independientes del Color, donde hubo matanzas, hubo una serie de cosas, pero en realidad los problemas insolubles no existieron. El problema que se fueron resolviendo. Ahora, a partir de 1933 empieza la Segunda República, que sería la república que yo llamaría social. Sí, claro. La república más revolucionaria, menos apegada a la ley y más apegada al accionar revolucionario. La violencia, el terrorismo se inicia a gran escala a partir del 33. Eso desemboca, como ya sabemos, en el 4 de septiembre de Batista y finalmente en Fidel Castro, que es la pérdida total de la República, ¿no? Claro. Muy buenos puntos para evaluar esa responsabilidad social. Ángel Cuadra, en apenas un minuto que nos queda, la trascendencia de la República puede desembocar en una esperanza. ¿Hay esperanza de una República cubana otra vez? Hay una esperanza si volvemos a las raíces nuestras. Yo no estoy muy de acuerdo con que nuestra Constitución del año 1 está influenciada por la americana. No, está recogiendo los planteamientos generales de la Constitución de Guaymaro, la de Jimaguayú y la de La Yaya. Martí lo decía,
Injértese en nuestras repúblicas en el mundo, pero el tronco a veces es de nuestra república. Sí, nuestras leyes cogían los avances que tuvieran, pero mantuvo el tronco idiosincrático que fundaron los salvadores. Por eso es que no ha muerto el espíritu de la república, al contrario, está esperando que le digan levántate y anda, y que reestructuremos la nación, claro, como dijo Martí, conforme a métodos democráticos. Claro, claro. Gracias, Ángel Cuadra, por su participación aquí en Contacto Cuba. Nos quedamos con Julio Schilling, quien en medio minuto, ¿hay esperanzas de una república? Hay una gran esperanza, porque Cuba, fuera de su territorio, ha seguido existiendo, ha seguido prosperando, ha vivido en democracia y está más que preparada, igual que el caso de Alemania Occidental y Alemania Oriental, para de nuevo en una Cuba libre poder reinstituir lo que es una república constitucional. Muy bien, muy bien. Gracias a los tres intelectuales cubanos, Ángel Cuadra, Julio Schilling y Armando de Armas, por su participación aquí en Contacto Cuba, en esta celebración del 20 de mayo, celebración de la República de Cuba. Gracias. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.